Tengo mucho rato pensando en tocar este tema a profundidad y creo que esta es la forma más correcta de hacerlo. Es un video más reflexivo sobre el tema de cómo hacer renders fotorrealistas en arquitectura. Y la mejor forma de explicarles cómo hacerlo es contarles mi historia, para que entiendan cómo pasé de hacer renders mediocres o promedio o de una calidad fotorrealista a lograr renders fotorrealistas. Porque hay que estar claro, nadie nace aprendido, todo es un proceso de crecimiento, es como una escalera. Para llegar hasta arriba hay que ir cruzando todos los escalones. Entonces las personas que son muy exitosas sobre un tema, todas pasaron o partieron del mismo punto de no saber nada o saber muy poco sobre el tema. Yo siempre utilizo la analogía de que antes de aprender a correr hay que saber caminar y antes de aprender a caminar hay que saber gatear, así que todo tiene un proceso. No sé, me parece muy correcto en este caso. Bien, les voy a contar mi historia de cómo pasé renders básicos, como los que están viendo ahorita en pantalla, que son renders que estuve consiguiendo en mi disco duro para poder tocar este tema, a los renders de los cursos Pro, que son los mejores exponentes que tengo ahorita de mi trabajo y que además les enseño a cómo lograr los mismos resultados en los cursos. Pero no voy a hablar de los cursos, esto no es un video para promover eso. Esto es un video para comentarles qué fue lo que hice, cuáles fueron las decisiones determinantes que tomé y que apliqué en mi trabajo para poder dar ese salto de calidad. Todo comienza cuando me fui a Barcelona, España. Para los que no saben, yo también soy español, entonces me fui para allá para explorar. No me gustó mucho la experiencia de vivir en Barcelona, en Europa, pero ese tema ya lo discutimos en otro video. Y estando allá es cuando comenzó ese proceso de transición y entender exactamente qué era lo que estaba mal con mi trabajo y cómo podía mejorarlo. Y eso ocurrió cuando conocí a Ciro Sanino. Ciro es un fotógrafo profesional y un excelente profesional en la visualización de renders de arquitectura. Es una persona con muchísima experiencia, muchísimo recorrido, es instructor certificado de V-Ray, creo que también es instructor certificado de Corona, y tiene su propio sitio web que se llama Learn V-Ray o Aprende V-Ray en inglés. Y tiene algo que se llama su método de 5SRW, que es el 5-Step Render Workflow, creo que lo recuerdo bien. Bueno, resulta que mientras yo estaba en Barcelona, España, Ciro me contacta, me envía su libro, yo le hice un review al libro, establecimos como una relación, una conexión, y Ciro iba a hacer un taller en Málaga, España, sobre ese método que él tiene para enseñar, el 5-step, el 5-step o el 5SRW, para el proceso de las 5 fases que él llama para lograr el render de arquitectura fotorrealista. Estoy hablando de que esa fecha creo que fue 2014, por allí fue el evento. No fui el único que asistimos otros profesionales que al día de hoy sigo en Instagram y han crecido muchísimo y la calidad del nivel que tienen es espectacular. Pero bueno, hablando un poco sobre el tema del curso, quiero que sepan qué fue lo que me hizo clic. En todo el proceso de formación que te da Ciro en ese taller, que fue un taller creo que de 2 días, siempre hizo enfoque en la fotografía. Por supuesto, al ser un fotógrafo, te da ese enfoque de fotógrafo real, que toma fotos en el mundo real y transfiere toda esa información que uno aprende en fotografía en el mundo real a las escenas en 3D para lograr mejores iluminaciones. Esa era la clave del curso, aprender a iluminar mejor, entender cómo la iluminación natural o artificial se logra correctamente y cómo posicionar las cámaras para lograr una composición fotográfica. Y en línea general, les puedo decir, el taller estuvo muy muy bueno. Creo que todavía hay un review de ese taller publicado en el canal de YouTube. Estuvo muy interesante. De hecho, les recomiendo plenamente todo el contenido que publique Ciro porque es un profesional al que le confío muchísimo. Y como les comento, es el momento en el que en mi cabeza empezó a hacer clic, empezó a hacer switch y empecé a ver los renders de arquitectura de otra forma. Y es que, ¿qué hacía yo con un proyecto de arquitectura? Me llegaban los planos de un cliente en AutoCAD, los limpiaba un poco, levantaba todas las paredes, hacía las ventanas, etc. Y a la hora de colocar modelado o el mobiliario, abría los catálogos de AXYZ, Evermotion o Dodge 3D y empezaba a colocar todo el equipamiento como me parecía que quedaba mejor. Iluminaba colocando luces generales para que los espacios no se vieran oscuros y hacía render. Y por eso esos renders que han estado viendo a lo largo del curso con las fechas, o sea, son materiales que en su momento me parecían muy buenos renders, imagínate. Y al día de hoy obviamente lo veo en el futuro y digo, wow, ¿cómo puede ser que eso fue mi mejor trabajo y que yo estaba orgulloso de eso? Y la verdad es que es normal, es un proceso natural. O sea, solo en el futuro podemos darnos cuenta de lo mucho que hemos crecido en comparación con nuestra misma versión del pasado.
Entonces, cuando entendí que no era simplemente modelar cosas en 3D y meterle todo el equipamiento, sino cuando entendí que había una palabra clave que yo tenía que implementar en mi flujo de trabajo, todo cambió. Y la palabra clave es fotografía. Ya yo tenía una cámara digital y la usaba para grabar videos de YouTube y tenía un micrófono y medio tomaba algunas fotos cuando paseaba, pero realmente no comprendía cómo funcionaba mi cámara, no me había tomado el tiempo de hacerlo y no me había tomado el tiempo de entender que no es solo entender cómo funciona la cámara, sino que lo que voy a capturar a través del lente del mundo exterior tiene que tener un criterio de composición acorde a lo que yo quiero transmitir. ¿Qué siento yo al momento de tomar esa fotografía y puedo captar realmente ese sentimiento a través de la foto? Así que después de esto lo que me propuse es voy a aprender a utilizar mi cámara. Y no para fotografía de arquitectura, para cualquier tipo de fotografía. Fotografía de comida, fotografía de espacios públicos cuando me iba de paseo con la familia, fotografías personales, etc. La intención era aprender a utilizar la cámara y saber si podía lograr mejores composiciones de fotos. Empecé a tomar fotos, más fotos en la calle, empecé a practicar mucho y empecé poco a poco a encontrar esos conceptos de fotografía que aprendí en el curso de Chiro y que después empecé a investigar en internet sobre cursos de fotografía, libros de fotografía que descargué pirata en PDF, pero aprendí mucho sobre ellos para entender mejor sobre los temas que ya me había medio presentado un poco Chiro. Lo que hice fue profundizar mucho más sobre esos temas, aprender un poco más y ponerlo en práctica en la calle. Y sí, mis fotos empezaron a mejorar bastante, pero seguía utilizando mi cámara en modo automático. Me daba miedo pasarla a modo manual y tener que aprender sobre velocidad de obturación, el lente, el ISO, todo lo que afecta al mecanismo. Yo prefería utilizar el modo automático y tomar la foto y garantizar o utilizar las herramientas de la cámara para garantizar que el resultado iba a quedar perfectamente balanceado. No tenía ni idea del concepto de una imagen HDR, todas las fotografías las tomaba en modo JPG, ni siquiera hacía las fotografías en formato RAW. Pero nuevamente les estoy contando mi historia, es para que sepan que uno no nace aprendido, es un proceso de crecimiento. Luego de esto, como les comento, me doy cuenta de que tengo que aprender a usar mi cámara y decido, oye, voy a tomar un buen curso de fotografía. Estuve investigando en Barcelona y los cursos de fotografía, bueno, o que yo veía que se acercaban a lo que yo quería conseguir, eran cursos que estaban muy costosos. No recuerdo ahorita el monto, pero estaban por encima de los 350 euros, algo así, y en ese momento yo no tenía la capacidad de hacerlo. Estuve investigando en internet y me conseguí una empresa, un sitio web que se llama FS Stopper o F-Stoppers. F-Stoppers creo que comenzó como un canal de YouTube y eventualmente crearon su página web. Me pueden corregir si estoy equivocado. El caso es que son varios fotógrafos y te daban cursos de fotografía y dije, ok, voy a invertir en esos cursos. Tomé los cursos más baratos y valieron la pena. Empecé a entender mucho mejor cómo funcionaba mi cámara. Ese fue el brinco. Dije, ok, ahora ya puedo entenderla en modo manual, puedo tomar mejores fotos. Me compré un trípode y empecé a hacer fotos y ahora empecé a practicar con fotografía de arquitectura para hacer mejores fotos. El problema en este caso es que todas las fotos que hice fue siempre con una cámara y un trípode. Nunca tuve un ayudante, nunca tuve flashes, nunca tuve difusores o reflectores de luz. Siempre fue cámara, trípode, mi ojo y lo que sabía en ese momento sobre el uso de la cámara. Y estuve así mucho tiempo. Después de Barcelona vine a México, di un tour, hice un tour que se llamó el Tour de México 2015, di clases en varias universidades y talleres gratuitos. Después me fui a Venezuela, regresé a Venezuela. Pensé que me iba a ir en Venezuela, pero el país se fue por el retrete y la situación era cada vez peor, los cortes de energía eran horribles y decidí irme. Cuando estaba buscando opciones para irme, ya no quería regresar a Barcelona, en España. La experiencia, como les comenté, no me gustó mucho. Y por el contrario, el tiempo que estuve en México, los 7 días, 8 días que estuve en México, amé México y decidí venirme a México, que es donde vivo ahora. Ya estando acá en México, yo tenía más conocimiento sobre fotografía y eventualmente mis cursos empezaron a mejorar. Los renders que hacía eran mucho mejor. Tanto los renders que hacía para los cursos que publicaba online como los renders que hacía para mis clientes. Pero pasó, como le pasa a cualquier persona que migra, que tiene que comenzar de cero. Y yo no tenía contactos acá en México. Entonces, ¿cómo empiezo a conseguir todos estos clientes que no tenía? Me costó un poco al principio hacerme con cierta reputación y empezar a conseguir clientes, así que dependía únicamente de los ingresos que generaba en línea
con mis cursos y lo que estaba haciendo online. Eso, entre comillas, me dejaba mucho tiempo libre porque no tenía que estar tratando con un cliente en el mundo real, así que empecé a utilizar más mi cámara y tomé otro curso clave. Un curso clave que voy a compartir ahorita es un curso de un sitio web que se llama Creative Life y el curso creo que se llama Fundamentos de la Fotografía por John Gringo. Y es muy fácil de recordar porque es un curso de fotografía de un gringo que se llama John Gringo. Es muy, muy bueno porque por fin alguien me dijo el porqué de cada una de las opciones físicas de la cámara. Entendí qué hacía cada cosa de la cámara y cómo podía usar diferentes parámetros para captar elementos del mundo real. Cómo poder fotografiar helicópteros, aviones, vegetación, niños corriendo, cómo hacer fotografía astronómica o de larga exposición en la noche. Por fin, ese fue el curso que me hizo dominar plenamente mi cámara profesional de fotografía. Y todos esos conocimientos los empecé a llevar a 3ds Max. 3ds Max es el programa que yo utilizo para hacer la mayoría de mis proyectos de arquitectura. Para nadie es un secreto, utilizo 3ds Max, V-Ray y Photoshop. De hecho, esos son los programas que utilizo en mis cursos. Y lo bueno que tiene 3ds Max, que tienen muchos programas profesionales de renderizado, es que tienes la opción de crear una cámara virtual que tiene todas las propiedades de una cámara en el mundo real. Puedes montar diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de sensor, puedes controlar el ISO de una forma distinta. Combina eso con los conceptos que había visto de composición y de iluminación básica en el taller de Ciro Sanino, más el dominio completo de la cámara porque ahora sé cómo funciona. Entonces en mi cabeza yo tenía las herramientas perfectas para hacer mejores renders de arquitectura y de hecho empecé a hacer mejores renders. Pero me encontré con una traba. ¿Por qué no logro hacer el render perfecto de arquitectura? ¿Cómo logro hacer ese render que parezca una foto real? Mis renders ya eran muy buenos y podía cobrar más por eso, pero mi reto siempre fue cómo hacer un render que parece una foto real. Y entonces me preguntaba, si ya sé usar mi cámara y sé traducir eso al 3ds Max, ya tengo los conocimientos de composición, ¿cuál es la pieza que me falta acá para yo poder hacer mejor render y una foto real de arquitectura? Que cuando yo le pongo un render, comparado con una foto de una persona, la persona no sepa cuál es el render o cuál es la foto. Y la clave en ese caso fue aprender sobre fotografía de arquitectura para bienes raíces. De tanto investigar, casualmente en la misma página de FS Toppers que les mencioné antes, hay unos cursos de una persona que se llama Mike Kelly. Mike Kelly, la historia de esta persona es muy interesante porque él nunca fue una persona orientada a fotografía. Él creo que hacía snowboarding, es decir, se deslizaba en una tabla en la nieve en la montaña y ese era su deporte. Y al parecer, por cosas del destino, él tuvo que tomar la responsabilidad de hacer unas fotos para una de las cabañas en las que él se quedaba o los resorts en los que él se quedaba para hacer este snowboarding. Y al parecer las fotos quedaron muy bien, él obtuvo un muy buen trabajo, fue muy buena calidad y le dio pie a que lo llamaran de otro sitio para hacer unas fotos similares. Y esta historia seguro ya la habrán escuchado en internet. Eres muy bueno en algo y te diste cuenta por casualidad. Cada vez más personas te empiezan a recomendar por eso. Y se empieza a crear como una especie de ambiente en el que, ok, tú dices, ya tengo que invertir en esto porque al parecer hay un buen mercado y soy bueno en esto. Palabras más o palabras menos, es más o menos la historia de Mike Kelly. Resulta que ahora el tipo es un excelente fotógrafo profesional de arquitectura. Y tiene unos cursos espectaculares que se llaman Cuando el arte se combina con la arquitectura. Creo que son 3 o 4 versiones de ese curso. Y luego tiene otro curso en Creative Live, en la página que mencioné antes, que también está relacionado con fotografía de arquitectura. Yo compré el de Creative Live y compré el de Cuando el arte conoce la arquitectura en su versión 1, 2 y 3. Tengan en cuenta que creo que lo vieron ahorita en capturas de pantalla. Cada uno de estos cursos cuesta $300. Y sí, tuve que invertir todo esto para entender cómo esa criatura hacía fotos tan espectaculares de bienes raíces. Cuando empecé a tomar todos esos cursos, ahí fue cuando la cabeza me explotó. Ya sabía sobre composición de arquitectura, sabía entender mi cámara, necesitaba un ejemplo real de cómo hacer fotografía de arquitectura y este señor me lo estaba explicando todo paso a paso. Decía dónde colocar los flashes para lograr cierto efecto, dónde colocar los difusores, qué hora del día para hacer fotografía nocturna de arquitectura, qué hora del día para hacer la fotografía de día, cómo hacer varias fotografías en varias exposiciones para poder crear un HDR o una imagen de alto rango dinámico. ¿Cuáles son los lentes especiales que le colocaba a la cámara? Que son unos lentes que se llaman Tilt Shift,
que tienen como un desplazamiento para que todas las líneas verticales de un proyecto no se deformen por una fuga de un lente, sino que todas estén perfectamente paralelas a los márgenes de la imagen. Todo eso lo aprendí en ese curso. ¿Qué fue lo que pasó? Empecé a hacer mejor fotografía para bienes raíces de arquitectura, pero empecé a hacer mejores renders. Porque cuando Mike Kelly utilizaba un flash o utilizaba un reflector, yo empecé a entender que la iluminación de un espacio de arquitectura no solamente depende de la fuente de luz real, sino que hacen falta luces auxiliares para terminar de darle el efecto que queremos a un espacio. Antes de esto yo simplemente colocaba una lámpara o la luz del sol y pretendía que el render saliera bien. Y salían buenos renders comerciales, pero la verdad es que la fotografía comercial de arquitectura en el mundo real no es así. No hay una sola fuente de luz. El fotógrafo siempre va con mucho equipo para reforzar las zonas débiles de un espacio y hacer que se vea en una armonía, que la exposición de la imagen, de la luz, de la cantidad de luz sea la correcta, el balance de los colores sea correcto y el encuadre de lo que está haciendo sea el correcto. Y esa fue la diferencia. Cuando yo empecé a traducir eso en 3D Max, empecé a entender la importancia de las luces principales, que son las que vemos, las fuentes de las luces como el sol, las lámparas, etc. Y las luces auxiliares, que son los reflejos. Por ejemplo, fíjense cómo mi mano tiene cierta sombra, pero cuando acerco el papel, las sombras se neutralizan aquí en el codo. Fíjense cómo tengo cierta sombra en el codo, y cuando acerco el papel, las sombras se neutralizan un poco con el reflejo de la luz, simplemente al tener un difusor, y esto es simplemente un papel, no es algo profesional. Esas mismas intenciones las llevé a Max y los renders empezaron a cambiar. Es ahí cuando aparece esta generación de cursos pro fotorrealistas, donde yo garantizo que los resultados de cada uno de esos cursos son al menos 90% parecidos a la foto real del proyecto. Porque además esos cursos tienen la ventaja de que en lugar de poner la cámara donde a mí me provoque, trato de copiar la cámara en la posición original que utilizó el fotógrafo profesional de arquitectura, que fotografió cada uno de esos proyectos en el mundo real, clonar esa misma posición de la cámara y llevarla a 3D Max para hacer una copia fiel, perfecta del mismo ángulo de forma digital. Hacer iluminación natural, iluminación artificial, entender cómo funciona la cámara y aplicar todos estos conocimientos de todos estos cursos y verterlo en mi propio curso. Básicamente era como tomar todo esto que he aprendido de Chiro, lo de F-Stoppers, lo de John Gringo, lo de Mike Kelly, y esto por mencionar algunos, porque he tomado más cursos para mejorar mi trabajo, todo esto masticarlo así y digerirlo en mi propio curso con una versión resumida de todo eso para que la persona tenga como un atajo, como una ruta más específica a lo que quiere lograr. Entonces todas estas inversiones que hice me ayudaron a mejorar mi trabajo, me ayudaron a mejorar mis renders con clientes y me ayudaron a mejorar la calidad de los cursos que yo ofrezco a través de mi sitio web, canal de YouTube, etc. Y ese es el motivo de este video, que ustedes entiendan que el proceso de transición, al menos para los renders de arquitectura, para pasar de un render de arquitectura básico, promedio, a un render que parece una foto real, es el proceso de investigar sobre fotografía. De hecho, ¿no se han puesto a pensar que los renders fotorrealistas se llaman fotorrealistas? Fotorrealistas es una foto o parece una foto real. Si el nombre se llama render fotorrealistas, pues tiene sentido que la forma de lograrlo sea aprender a hacer fotos reales de arquitectura. Y yo entiendo que no todo el mundo se va a gastar lo que yo me gasté en formación de arquitectura. No todo el mundo tiene la cámara, no todo el mundo tiene el tiempo para dedicar a todo esto. Y vas a conseguir muchos cursos de mi persona o de otras personas que te van a dar atajos para llegar a la solución y lograr a ese render realista. Lo que quiero que te quedes con este video es que es fotografía. Esa es la clave para hacer mejores renders de arquitectura. Aprender sobre fotografía no solamente te hace hacer mejores renders de arquitectura, te permite tomar mejores fotos con tu teléfono, incluso con tu teléfono para proyectos que estés remodelando, trabajos que estés haciendo con clientes, avances de obra, etc. Aprender fotografía me ayudó mucho a mejorar mi trabajo, pero aprender sobre fotografía específicamente dedicada a arquitectura fue la diferencia. Es el momento que marcó un antes y un después en mi flujo de trabajo y en la calidad de lo que hago. Y ahora podría decirte que a todos los clientes que he tenido más recientemente, no todos les hago render fotorrealista, no todos parecen una foto real, porque no todos los clientes tienen el presupuesto para un render de esa calidad o no todos los clientes tienen el tiempo. Hay veces que quieren el trabajo para ayer, no quieren esperar un render que se tarde mucho tiempo en lograr una mejor composición,
Por eso uno tiene que comprometer un poco la calidad sin llegar a que se perciba como un render barato, que siga teniendo una calidad comercial importante, pero que tenga conceptos de composición fotográfica para que sea una imagen comercialmente muchísimo más correcta y más atractiva para la audiencia o para el objetivo de ese cliente, que es vender ese proyecto. Entonces quiero que mi historia, todo esto que te he contado ahorita, te sirva como referencia para que no cometas los mismos errores que estoy teniendo yo de que perder el tiempo, no es perder el tiempo, sino no empezar a invertir ya en los cursos que van a hacer que tu trabajo mejore. Invertir sobre fotografía va a hacer que tú seas mejor fotógrafo de arquitectura, que seas mejor arquitecto y que seas mejor renderizando proyectos de arquitectura. Es un dinero que se va a pagar solo. Puedes tomar todos los cursos que te estoy recomendando y seguir el mismo camino que hice yo. O puedes tomar cursos que te puedo recomendar. Incluso no los cursos míos. Te puedo hablar sobre los cursos de Ander Alencar, los cursos de Adam Martín, los cursos de Ciro Sanino. Es decir, en internet vas a conseguir muchos recursos de personas que ya han pasado por eso. Han entendido que esa es la clave para hacer renders o renders fotorrealistas de arquitectura, renders comerciales de arquitectura de un altísimo nivel. Y cuando vayas a invertir en tus cursos online para formarte sobre estos temas, asegúrate de que sean personas que tienen conocimiento sobre fotografía, que han aprendido esto y que tienen tiempo dominándolo, y que el curso tiene buenos resultados para que tengas menos probabilidades de que el curso sea una decepción y que realmente sea un curso que tiene el valor que necesitas para dar ese salto de calidad que te hace falta ahorita. Ese es mi objetivo con este video. Fotografía de arquitectura. Esa es la clave para que hagas renders más realistas de arquitectura. Renders de mejor calidad que te van a permitir cobrar $300 por render o incluso más. La clave está en eso. Tener tu cámara, aprender cómo funciona, hacer buena fotografía en el mundo real y traducirla a los programas de forma digital. No tienes tu cámara y no has hecho los cursos, entonces busca buenos cursos de 3D que te expliquen todos esos conocimientos y te los redirijan a la producción de arquitectura. Y antes de despedirme, voy a hacer promoción a mis cursos porque tengo que hacerlo. Visita gov3studio.com, tengo cursos que te van a enseñar todo esto que te acabo de mencionar. Te lo van a dar masticadito y digerido para que puedas llegar al destino, para que aprendas a hacer render fotorrealista, y un proceso que a mí me tomó 4 años en descubrir la clave y poder solucionarlo, lo puedes aprender en semanas. Los cursos están publicados en gov3studio.com. Hay cursos de nivel básico, esos son gratuitos, y los cursos especializados que te enseñan todo esto son cursos de acceso pago, y accedes a todos ellos con un plan de suscripción que puedes elegir pagar mes a mes o año a año. La decisión la tomas tú, eso depende enteramente de lo que tú planees para ti, para tu formación como profesional. Y esa es mi historia de cómo mejoré mis renders de arquitectura. Utiliza el espacio de comentarios para saber si te ha pasado algo igual. ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuáles fueron esos momentos claves, decisivos, que hicieron que tu trabajo pasara de una calidad promedio a una buena calidad? Y si todavía no tienes ese nivel, comenta entonces qué te parece este testimonio. ¿Tiene sentido para ti o no? ¿Crees que vale la pena ahora aprender sobre fotografía de arquitectura para mejorar tu trabajo? Yo con gusto atiendo cada uno de los comentarios y seguimos debatiendo por allí. Muchas gracias por tu tiempo y atención en este video, y nos vemos en otro video del canal de Gov3 Studio. Un abrazo, hasta luego.